visión de túnel, el propósito de la aflicción. Muy bien, amados hermanos, entonces, como ya te he estado comentando, esta vida es tan incierta, esta vida pues es tan volátil que en este momento nosotros podemos estar riéndonos, gozándonos y tener de alguna manera mucha paz, mucha tranquilidad y una sensación de bienestar, pero de un momento a otro podría tornarse la situación difícil, podría tornarse la situación complicada, y de una situación de tranquilidad y paz podríamos estar en medio de una tormenta y de un huracán. Y creo que algunos pues ya sabemos que la vida se trata de esto. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que en esta vida tendríamos aflicción. Y si alguien piensa o cree o tiene la expectativa que, por ejemplo, que no va a tener problema y todo, pues yo creo que no está siendo realista. Aunque nosotros también tenemos que entender que para tener una buena salud mental y emocional, siempre tenemos que estar esperando lo bueno, siempre tenemos que estar esperando lo mejor. Como hijos de Dios, como cristianos, nosotros debemos de tener siempre fe, debemos de ser siempre positivos, debemos de ser siempre optimistas. ¿Por qué? Porque si nos vamos al otro lado y nos ponemos pesimistas y a esperar siempre lo malo, entonces lo que esperemos, eso es lo que nos va a venir. Y entonces es como que si nosotros estuviéramos llamando la calamidad y el dolor si nosotros estamos en esa posición. Por eso es que es muy importante que los hijos de Dios no caigan en la trampa de estar con temores, de estar con miedos, de estar con angustia, de estar con esa zozobra. ¿Por qué? Porque únicamente va a hacerse daño y obviamente lo que se teme, eso viene. Pero el dolor es parte de la vida. El dolor es parte de la dinámica en donde el Señor nos puso, y el sufrimiento no es ajeno a nadie. De hecho, desde que nacemos hay quienes que vienen pegando unos grandes gritos, ¿verdad? Y si no, pues el médico se encarga de darle una nalgada para que los dé. Lo cierto es de que esta vida se trata muchas veces de llanto, de sufrimiento. Sin embargo, fíjate bien, hay algunos, yo no sé tú, yo sí, hay algunos que nos ha tocado que llorar más que otros. Hay algunos que nos ha tocado que sufrir más que otros. Hay algunos que nos ha tocado que lamentarnos de algunas cosas que quizás algunos otros no han experimentado. Sin embargo, hay quienes que tienen la medalla de oro como el Señor Jesús, porque el Señor Jesús pues fue quien ha llevado todo el peso del sufrimiento de todas las personas, y de alguna manera creemos que Él también sufrió y puede entendernos, puede entenderte cada vez que nosotros estamos en un sufrimiento. Entonces, el error que cometemos muchas veces, porque hoy quiero referirme a los hijos, porque yo sé que hay muchos que quizás están padeciendo, están sufriendo y no son hijos, no tienen a Dios, porque en esta vida solamente hay dos formas de poder afrontar los problemas. Una es con Dios y la otra es sin Dios. A mí ya me tocó un tiempo, porque no conocía a Dios, vivir cierta parte de mi vida y afrontar mis problemas, afrontar mis sufrimientos sin Dios. Y la verdad es de que me di cuenta que la única forma de poder sobreponerse, de poder vencer el sufrimiento, el dolor y encontrarle un propósito a todo esto es tomándose de la mano de Dios. Entonces, esta vida tú vas a caminarla con Dios, tomado de la mano de Él, sabiendo de que Él te ayuda, te anima, Él está de tu lado, o solo sin Dios y sin esperanza. Pero voy a hablar hoy sobre nosotros, los cristianos. ¿Por qué? Porque yo sé que tal vez tú ya oíste, ya te enteraste a través de las redes que últimamente, de un tiempo para acá, te estoy hablando de un par de años, y se ha intensificado más en los últimos meses,
muchos ministros y muchos pastores, muchos líderes religiosos, oye bien, se han suicidado. Esto es lamentable, no tiene ninguna explicación. Yo en lo personal, yo no te podría decir qué podría estar pasando por la mente y el corazón de un pastor, fíjate bien, como para llegar a sentirse tan solo, sin esperanza, tan deprimido, tan falto de la presencia de Dios como para tomar una decisión tan drástica y tan catastrófica como quitarse su propia vida, sabiendo y entendiendo obviamente que ni siquiera nuestro cuerpo ahora nos pertenece a nosotros mismos, sino que le pertenece a Dios y no podemos dañar nuestro cuerpo. Y menciono esto no con la intención, fíjate bien, negativa de juzgar, de condenar o señalar, porque no tiene nada que ver con eso, sino que con lo que yo te estoy diciendo es que la visión de túnel a lo que nos conduce es exactamente a las decisiones que estos líderes religiosos han tomado. Y entonces, fíjate que hoy yo me estaba preguntando que si hay pastores, si hay obispos, fíjate bien, eso quiere decir que tienen muchos pastores bajo su cobertura, que han tomado decisiones tan terribles como quitarse la vida, como suicidarse. ¿Qué estará pasando con un cristiano de a pie, con un cristiano que quizás no tiene un gran ministerio, que no tiene un llamado pomposo o no tiene un título, ¿verdad? Como maestro o como evangelista o como profeta? Y si esto le está sucediendo a los grandes hombres de Dios, imagínate tú, me estaba preguntando yo, ¿cómo podría estarle sucediendo también a muchos cristianos que quizás no tienen esa instrucción, quizás no tienen ese tiempo de estar perseverando en el camino de Dios? Y entonces, dentro del campo de la psicología, las personas que están sometidas al sufrimiento, al dolor, las personas que están en aflicción, entran en una patología que se llama visión de túnel. ¿Y qué es la visión de túnel? Bueno, la visión de túnel, fíjate bien, es una forma de desvirtuar la realidad, fíjate bien, y esto es muy real en la mente y en el corazón del que está viviendo esto, pero desvirtúa tanto la realidad y tiene un falso reflejo de la realidad que solamente se enfoca en las cosas negativas, solamente se enfoca en la situación que le está provocando dolor, solamente tiene ojos, fíjate bien, para ver lo negativo, vamos a decirlo así, de la situación que le está ocurriendo. Y cuando alguien quiere llamarle la atención para que su mirada la ponga, por ejemplo, en otro lado, está tan distraído, fíjate bien, está tan concentrado, y por eso que se le llama visión de túnel, que es incapaz o es muy difícil que saque su mirada de ahí, porque está muy enfocado y pueda poner su mirada, por ejemplo, en las cosas positivas. Hay una palabra de Dios que dice que nosotros tenemos que entresacar de lo vil lo bueno. ¿Eso qué quiere decir? Que no debemos de poner nuestra mirada en lo malo, sino que tenemos que poner siempre nuestra mirada en las cosas buenas, a pesar de las circunstancias adversas que nosotros podamos tener. Entonces, cuando una persona tiene la patología de esta visión de túnel, fíjate bien, entonces desarrolla ciertas actitudes y empieza a sentir, fíjate bien, algunas experiencias que obviamente para ellas son muy realistas, ¿verdad? Pero que están desproporcionadas. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente no todas las personas vayan a reaccionar de esa misma forma. Por ejemplo, si hablamos sobre una situación que sea normal para todos, ponle tú que tal vez es la muerte de algún familiar,
yo ya experimenté eso, la muerte de mis padres, la muerte de una hija, la muerte de hermanos, pero es algo relativo o común a todos. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay algunas personas que no pueden atravesar una aflicción o un sufrimiento de estos, vamos a decirlo así, de una forma normal. No significa que no duela, no. Si duele, sí se puede experimentar ese duelo, se puede experimentar esa pérdida. Sin embargo, la gran mayoría tiene esa capacidad de no quedarse entrampado, de no quedarse empantanado en esa situación, pero hay unos pocos que desarrollan esa visión de túnel, y cuando ellos se enfocan en esa situación, simplemente son incapaces, fíjate bien, de poder salir de esa situación. Y lo primero que toca a su puerta es la depresión. Lo primero que toca a su puerta es la soledad. Lo primero que toca a su puerta es la desesperanza, la impotencia. Se sienten abandonados. Y oye lo que te estoy diciendo, te estoy hablando no de personas que no conocen a Dios, porque yo creo que lo peor, y yo ya lo experimenté, que hay para una persona es atravesar un desierto, atravesar una situación de dolor y de aflicción, solo, sin Dios y sin esperanza. Pero te estoy hablando de cristianos. Por eso te empecé a hablar que al principio muchos líderes cristianos se han quitado la vida al no poder sobreponerse a muchas circunstancias que le han ocurrido. Y te estoy hablando de líderes cristianos, no digamos el resto de la iglesia. Entonces, te estoy diciendo que muchos cristianos, fíjate bien, no han sabido cómo sobreponerse a los procesos difíciles de su vida. ¿Por qué? Porque todos tenemos que caminar por ahí. Y entonces, luego de que se sienten solos, abatidos, desesperanzados, impotentes, abandonados, deprimidos, empieza a venir otra oleada, vamos a decirlo así, de emociones negativas. Por ejemplo, viene la frustración, a veces viene el enojo, a veces viene la ira, viene la culpa en contra de ellos mismos. Y cuando miran a su alrededor, miran el futuro, lo miran completamente oscuro, lo miran negro, lo miran como que no va a haber solución para ellos. ¿Por qué? Porque mantienen esa visión de túnel. Y cuando miran hacia el futuro, que la situación no tiene posiblemente una solución, entonces viene el temor, viene el miedo, la inseguridad. Y entonces la persona entra en una crisis. Y ahí es en donde la visión de túnel, fíjate bien, provoca que los cristianos tomen decisiones en ese momento, decisiones tan importantes, fíjate bien, como seguir viviendo o no. Y toman las peores decisiones. ¿Por qué? Porque están enfocados en la situación negativa. Ahora, es aquí donde nosotros tenemos que comprender que para tomar las grandes decisiones en el pozo no es el lugar para tomar esas grandes decisiones. La única decisión que alguien puede tomar en el pozo es acudir al trono de la gracia, acudir a la cruz, acudir a los brazos de Cristo, sabiendo de que ahí es donde nosotros estamos más seguros. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a cómo lidiar con esto y cómo salir también de esa visión de túnel. Fíjate bien, una de las cosas que nosotros tenemos que entender primero como cristianos es que Dios nos dice que de las cosas negativas siempre, fíjate bien, siempre van a haber cosas positivas, siempre van a haber cosas buenas, siempre, aunque se esté cayendo el cielo a pedazos, fíjate bien, siempre Dios nos dice que tenemos que buscar las cosas buenas en medio de las cosas que no están bien. Por eso tenemos que entresacar de lo vil lo bueno. Entonces, una de las reglas
que nos va a ayudar mucho es a no perder la perspectiva, fíjate bien, de que en medio de la dificultad, del dolor, de la aflicción, de todo eso, siempre van a haber cosas buenas. Por ejemplo, si ponemos como ejemplo al Señor Jesucristo. Mira, el Señor Jesucristo fue la persona que más ha sufrido sobre esta tierra. Pero podemos sacar un montón de cosas buenas a través de ese sacrificio. Y una de ellas es que tú y yo ahora estamos comunicándonos por este medio y hablando de Él, que Él a través de ese sufrimiento, Él nos da ahora consuelo. Él ahora nos da fuerza, Él ahora nos da ánimo. Es Él la solución, fíjate bien, para salir de esa visión de túnel. Número 2, tú tienes que comprender que Dios ha prometido que en medio también de la aflicción, en medio de la situación difícil, Él prometió que no te iba a dejar solo. Tremendo esto, ¿verdad? Él dijo que no ibas a estar solo. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú pones tu corazón en la palabra de Él, porque recuérdate que no solamente hay que creer en Dios, hay que creerle a Dios, que son dos cosas completamente diferentes. Cuando tú le crees a Dios y Él te dice, y Él te dijo, Él te lo prometió, es una promesa de Él, que tú no ibas a caminar por este mundo, por esta vida solo, sola, sino que siempre iba a estar contigo a donde tú fuera, a donde fuera que tú ibas. Nunca te ibas a estar solo o sola, nunca te iba a desamparar, nunca te iba a abandonar. Entonces, cuando tú crees en esa promesa de Él, tú sabes que se te puede estar cayendo a tu alrededor todo, pero no estás solo, no estás desamparado, no estás abandonado. Y el que tú puedas confiar en la palabra de Él, eso hace a que tú te desenfoques, fíjate bien, en las cosas negativas, en lo que no está bien, para empezar ¿a qué? A creerle a Dios. Otra promesa también de Él es que nunca iba a permitir, Él nunca va a permitir, fíjate bien, de que venga algo a tu vida que tú no puedas soportar, que esté más allá de tus fuerzas, que esté más allá de tu fe. Entonces, cuando tú crees que Dios te ha prometido a ti, que lo que te venga no va a ser para destrucción, no va a ser para dejarte botado, no va a ser para sepultarte, no va a ser el final, entonces tú sabes que lo que te manden, fíjate bien, la noticia que sea, cualquier cosa que venga, incluso puede ser un tsunami, tú sabes que siempre va a estar por debajo de tu fe, por debajo de tus fuerzas, por debajo de tu capacidad. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no iba a permitir que viniera algo que estuviera arriba y que te pasara por arriba. Entonces, cuando tú empiezas a creer que Dios te ha prometido esto, entonces tú empiezas a tener más confianza, empiezas a tener más fe, tú empiezas a reposar y a descansar en esa palabra que el Señor te ha dado. Y aquí es donde es bien importante que cuando tú empieces a creerle a Él, tú empiezas entonces también a salir de esa visión de túnel. También otra promesa que Él te ha hecho es que aunque te sucedan cosas terribles, que muchas veces no le encontramos explicación o nos cuesta encontrar el propósito, fíjate bien, aunque hoy voy a hablar un poco de eso, yo espero que me dé tiempo. Él te ha dicho que aún esas cosas difíciles Él las va a convertir en bendición. Mira, tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios amoroso, misericordioso, que nos ha dicho que no vamos a estar solos, que no nos va a desamparar, no nos va a abandonar y que encima de todo las cosas adversas al final las va a convertir en bendición para cada uno de nosotros. Entonces, cuando tú empiezas a creerle a Dios, tú empiezas a salir de esa visión de túnel y entonces tú empiezas a poner tu mirada, fíjate bien, en las cosas buenas, pero lo principal, lo que nos manda la palabra de Dios es a poner nuestra mirada obviamente en Cristo Jesús. Esto está más o menos como recuerdas tú hace unos días
que yo estaba platicando parte sobre esto cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua, y dice que como puso su mirada en la tormenta, puso su mirada en los vientos huracanados, puso su mirada en los truenos, en los relámpagos, puso su mirada en la tempestad, empezó ¿a qué? A hundirse. Pero al principio la palabra dice que su mirada la tenía puesta en Cristo, pero cambió su enfoque y entró en esa visión de túnel. Fíjate bien, y cuando entró en esa visión de túnel, entonces empezó ¿a qué? A hundirse. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Pidió auxilio. Acudió otra vez a Cristo y le dijo: sálvame que perezco. Y entonces el Señor extendió su mano y otra vez Pedro volvió su mirada otra vez al Señor Jesús, y entonces fue rescatado. Entonces nosotros también podemos ser rescatados de esa visión de túnel. Nosotros también podemos encontrar esa mano salvadora a nuestro alcance, para que nosotros no nos enfoquemos y no caigamos en la trampa de estar con una actitud negativa, fíjate bien, ante las circunstancias. No debemos de estar con una actitud negativa ante nuestra propia persona, porque muchas veces nosotros nos descalificamos, no nos hemos perdonado, no nos aceptamos, nos acusamos, nos condenamos, etcétera, etcétera. Tenemos una actitud negativa ante nosotros. Podemos tener una actitud negativa ante las demás personas que nos rodean. Le echamos la culpa a medio mundo, que es culpa de aquel que yo esté así, y empezamos ¿a qué? A amargar nuestro corazón, a enojarnos, a molestarnos ¿con qué? Con las personas que están a nuestro alrededor. O podemos tener una actitud negativa también ante el futuro. Creemos que la situación ya no tiene solución, que ya no vale la pena vivir, ya no vale la pena luchar. ¿Para qué voy a seguir con este negocio? ¿Para qué voy a seguir con este ministerio? ¿Para qué voy a seguir con este matrimonio? ¿Para qué voy a seguir con esta relación? Y empezamos ¿a qué? A tener una actitud negativa con respecto ¿a qué? Al futuro. Y hay quienes que como hijos, fíjate bien, tienen una actitud negativa ante Dios. ¿Por qué? Porque le echan toda la culpa a Dios. Piensan que Dios es el culpable de su sufrimiento, y entonces desarrollan también esa actitud negativa ante Dios. Entonces, si tú juntas todo esto, a eso se le llama visión de túnel. Pero yo ya te expliqué que sí nosotros podemos salir de esa patología, sí podemos salir de esa situación que va a afectar todos nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque vamos a percibir todas las circunstancias, hasta nosotros mismos, las personas que nos rodean el futuro, de una forma negativa y de una forma distorsionada. Entonces, Dios quiere que tú puedas quitar tu mirada y entresacar de lo vil lo bueno, que tú puedas enfocarte en Él, que tú puedas entender que ciertamente las situaciones negativas, los sufrimientos, el dolor por el cual nosotros muchas veces lo vivimos, pues también tiene un propósito. Y yo quiero ir concluyendo. Yo no sé si me va a dar tiempo, pero quiero concluir con una historia muy breve. Yo sé que es larguísima, pero yo te la voy a abreviar lo más que se pueda para que tú veas cómo alguien puede salir de la visión de túnel, fíjate bien, sobreponerse a todo esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera podemos llegar a confiar y a depositar toda nuestra confianza en Dios. Quiero hablarte de un personaje en la Biblia que posiblemente sufrió mucho. Quizás tú has sufrido más que él. A él le tocó una situación muy dolorosa, pero aprendió a no enfocarse en lo malo, fíjate bien, sino que a esperar siempre en Dios. Y obviamente, si hay una forma también de honrar a Dios, es también a través de la fe. ¿Por qué? Porque la fe también honra a Dios. Es la única forma que tú tienes de agradar a Dios. Primero es la fe. Y vamos a hablar de un hombre que tenía todo en contra, le fue muy mal, pero
al final entendió que el sufrimiento tenía un propósito, la aflicción tenía un propósito, y nos enseña también cómo salir de esa visión de túnel. Estoy hablando de José, el último hijo de Jacob. Recuerda tú que Jacob tuvo un hijo cuando él ya estaba viejito, era el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque era el hijo con su esposa Raquel, que era la mujer que él amaba, y lo tuvo en su vejez. Y entonces José es un hijo mimado, y se podría decir de que sus 11 hermanos lo tenían, vamos a decirlo así, bajo yugo, porque él era el preferido, vamos a decir, él era el cume. Y el problema está que el padre había contribuido con eso. ¿Por qué? Porque fíjate que le quitó la primogenitura a Rubén, que era el primer hijo con Lea, y se la da a José, que es su último hijo. Obviamente había una razón justa por la cual le quitó la primogenitura a Rubén y se la da a José. Otro día te voy a explicar. Lo cierto es que a nadie le cayó en gracia que el último ahora pudiera mandar y gobernar sobre el resto. Y aquí es donde a José le va de la patada. Primero, en su casa pasó un calvario con sus propios hermanos, injusticias, violencia, bullying, lo que tú quieras. Donde lo encontraban, un coscorrón, una patada, lo ponían en mal. Estaba sufriendo el pobre patojo ahí. Pero no contentos con esta situación, llevaron, fíjate bien, su enojo, su molestia más allá, a tal punto que lo aborrecieron tanto que lo metieron en una cisterna. Fíjate bien. Entonces, si tú vas ahí a Génesis capítulo 37, verso 24, dice: y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, sino se ahoga ahí, porque la intención era ¿qué? Matarlo. Sin embargo, después de que lo meten a ese lugar, ya la situación a José se le empieza a complicar. Ya te estaba diciendo que en su casa a José ya se le estaba complicando. Yo me imagino que él había ido con su padre a ponerle queja del trato que le estaban dando sus hermanos, o él estaba sufriendo en silencio. Lo cierto es que para él ya estar ahí en ese núcleo familiar ya era una tortura. Muchos en su casa han experimentado eso, quizás no han tenido una buena relación con los hermanos, con los padres, etcétera, etcétera. Pero a él le estaba yendo mal. Pero fíjate que la situación se le empieza a complicar, y ahí es donde yo te estaba diciendo que muchas veces ocurre la visión de túnel cuando la cosa se nos empieza a complicar. Entonces, luego de eso, viene sabiamente Rubén, fíjate bien, al que le habían quitado la primogenitura, y dijo: no lo matemos, mejor vendámoslo. Fíjate bien, desde el punto de vista natural, a José no le convenía que lo vendieran como esclavo. Lo que le convenía era que le quitaran la vida ahí mismo. ¿Por qué? Porque la esclavitud, te estoy hablando de hace más o menos 3,000 años, así como lo es, hace 3,000 años, la esclavitud en el tiempo aquel era lo peor. Era como estar muerto en vida. Pero deciden hacerle un favor y mejor venderlo como esclavo. En el verso 28 dice: y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Bueno, aquí la situación a José se le empieza a complicar más. Yo me imagino que José ya estaba de alguna forma pensando
que la situación se le estaba complicando cada vez más. Fíjate bien, primero en su casa, de ahí en la cisterna, ahora lo venden como un esclavo. Pero luego de eso, no solamente lo vendieron, sino que él llega a la casa de un oficial. Y ahí pareciera ser, fíjate bien, que iba a tener un respiro, pero no. Se le complica aún más. ¿Por qué? Porque la mujer de Potifar lo acusa de que la quería violar. Y entonces, aparte de que le levantan ese falso testimonio, yo me imagino que él ya estaba de ahí bien complicado y lo toman preso injustamente. Después de que le levantan una calumnia y lo van a meter a la cárcel con los presos del rey. Ahorita te voy a explicar eso. En el capítulo 39, verso 14 dice: y llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Ahí es cuando la esposa de Potifar lo acusa falsamente y se lo llevan luego a la cárcel. Y lo tomó su amo, a José, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Fíjate bien, pues, muchos piensan que la cárcel es más o menos así como Pavón, o como si hablamos de la cárcel para mujeres, la cárcel de Santa Teresa. Estas cárceles de aquí hoy en día, que para muchos podrá ser lo peor que hay, déjame decirte que es un hotel 5 estrellas en comparación a las cárceles que habían hace 3000 años. Porque en aquel tiempo les ponían un cepo en la nuca, cepo en los brazos y cepo en los pies, encadenados. Así tenían que dormir. No vayas a creer tú que tenían una hora de recreo por ahí, que les daban damas para que pudieran jugar o naipes para... Nada. Era el mismo infierno. Y fíjate bien, había un apartado que era peor que la cárcel esa, que era el apartado para los presos del rey. ¿Eso qué quiere decir? Que había gente que se había declarado como enemiga del rey, y entonces estos presos estaban en condiciones peores porque ya los empezaban a torturar. Quizás, bueno, a ese apartado fue a caer José, al peorcito lugar de la cárcel. Entonces, cuando tú vienes a ver, las cosas se le empiezan a complicar a él, y a complicar y a complicar. Y muchas veces las cosas se nos complican. Pero ve esto: José no desarrolló la visión de túnel. José sabía en el fondo de su corazón que Jacob le había hablado de un Dios bueno, de un Dios poderoso, de un Padre, y que a donde fuera iba a estar con él. Y entonces, estando en la misma cárcel, también es engañado y también es abandonado y olvidado por el copero. Recuérdate tú que había alguien ahí que era el copero del rey, y le dijo y le reveló el sueño, y le pidió de favor, le encargó que cuando saliera que no se olvidara. Bueno, pasaron años y se olvidó de él. Para no hacerte larga la historia, pasó José 12 años en la cárcel, en el mismo infierno, así como lo es, en el mismo infierno, 12 años, hasta que fue llamado a la corte del rey para que revelara un sueño. Ahí empezó a cambiar la historia. Pero lo que quiero decirte con todo esto es que José lo que nos muestra es que ciertamente los cristianos, los hijos de Dios, sí podemos atravesar la aflicción, el dolor, las circunstancias difíciles, sin caer en esa visión de túnel, sin caer en esa posición de negativismo y creer que es mejor estar muerto que estar vivo. Entonces,
Una de las cosas que al final nos muestra que lo que el sufrimiento produce en ti y en mí es que el sufrimiento, fíjate bien, ya como cristiano, nos va a fortalecer, va a hacer que crezcamos, va a permitirnos obtener una victoria con Cristo Jesús, tomados de la mano de Él. Va a permitir ser consolados, fíjate bien, por Dios, para que tú después puedas consolar a otros que estén en esa misma situación. Cuando tú empiezas a darte cuenta que esas situaciones negativas van a redundar después en bendición, no solamente para ti, sino para las personas que te rodean, entonces tú empiezas a entender los propósitos por los cuales muchas veces tuviste que atravesar esas situaciones. Ahora, fíjate bien, hoy yo estoy en este lugar y cuando yo veo para atrás, miro muchas circunstancias, fíjate bien, que de no haberse presentado, yo no estaría hoy aquí. Y yo no hubiera obtenido las victorias que tuve si no me hubiera enfrentado a esos leones, a esos osos. Yo no los hubiera podido matar. Pero sí reconozco y sí entiendo que no lo hice por mis propias fuerzas, no lo hice porque yo era bueno, sino que fue con la ayuda de Dios. Y entonces, una de las cosas que tú tienes que comprender es que como cristianos podemos atravesar cualquier desierto, pero siempre tomados con la mano de Dios. Cuando nosotros queremos caminar por nuestra propia cuenta, entonces ahí es donde caemos en la visión de túnel. Ahí es donde cometemos el error de Pedro, que empezamos a poner nuestra mirada en las circunstancias negativas. Pero cuando nosotros nos acordamos de las promesas de Dios, entonces nosotros tenemos la capacidad de enfocarnos en Cristo y de empezar a ver las cosas positivas que hay en medio de todas las circunstancias negativas que pudiéramos estar atravesando. Lo importante es que tú puedas comprender que mientras estemos en esta vida, no estamos en una burbujita, vamos a tener que atravesar desiertos. Y yo no soy un profeta de mal agüero porque no lo soy, pero te quiero decir que si tú estás con la expectativa de que no va a haber absolutamente nada, te quiero decir que no es así. De hecho, muchos cuando comenzamos este año 2020, nadie se imaginó que íbamos a encontrarnos con el COVID-19. Y mira ahora cómo estamos, con los templos cerrados, usando mascarillas, con el distanciamiento, tantas cosas. Porque esta vida, mientras nosotros estemos aquí, es una vida incierta, es una vida de aflicción. Hay incertidumbre y entonces estamos sujetos como cualquier mortal, como aquellos que no tienen a Cristo como el siervo más encumbrado. ¿A qué? Al dolor, al desierto. Pero lo importante aquí es que tú puedas comprender que no importa qué desierto sea, no importa qué aflicción sea, no importa qué problema tan grande sea, no va a haber nada que esté más arriba de tu fe, más arriba de tus fuerzas, y que tú no estás solo, que tú puedes y debes de salir victorioso de cualquier desierto. Cuando Dios te dice que Él va a estar contigo, cuando Él te ha tomado de la mano a ti, tú tienes que comprender que ya no estás solo y que lo único que te espera cuando estás tomado de la mano de Dios es la victoria ante cualquier situación. Por eso es tan importante que nosotros podamos comprender que Dios ahora está en ti para animarte, para fortalecerte, para darte la victoria. Y con esto quiero concluir. Cuando tú miras a José, te das cuenta que tiene la misma personalidad que el Señor Jesús. Y Dios quiere que el carácter de Jesús sea formado en nosotros. Nosotros estamos siendo modelados a la imagen de Cristo Jesús. Fíjate que una de las cosas que tenía José era que era un hombre que tenía sus convicciones bien firmes.
¿Eso qué quiere decir? Que conocía a Dios y él sabía que tenía una relación con él y que no iba a ceder ante cualquier situación. 2. José era un hombre que vivía en santidad. ¿Por qué? Porque pudiendo hacer muchas cosas y pudiendo fallarle a Dios o darle una solución a través de su propia fuerza, a través de su propia sabiduría, vengándose quizás, él fue un hombre que se guardó para Dios, le siguió siendo fiel a Dios. También José fue un hombre que sabía guardar su corazón. Él no estuvo amargado, él no se enojó o tuvo resentimientos o rencor contra su hermano porque tuvo la oportunidad de vengarse y no se vengó. Fíjate bien. Y al final experimentó mucha aflicción que se le vino una tras de otra, pero encontró un propósito. Fíjate bien. ¿Y cuál fue el propósito que él encontró? Que él ahora iba a ser de bendición para sus hermanos, para que no murieran de hambre. Y fíjate bien, a través de ese consuelo que él encontró, ahora estaba consolando a otros y siendo de bendición para otros. Entonces, es muy importante que tú también encuentres el propósito en medio de cualquier sufrimiento, en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier situación difícil que tú estés atravesando. Pero lo importante que tú sepas es que no estás solo, que Dios está contigo, que Dios te ha dado su palabra, su promesa, y que tú puedes descansar, que tú puedes reposar, que tú puedes creerle a Él, porque Él no es hombre para que mienta y tampoco se va a arrepentir de las promesas que te ha hecho. Entonces, en Cristo Jesús tú eres más que vencedor. En Cristo Jesús tú eres más que victorioso. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de salir de esa visión de túnel para poner nuestra mirada ahora en Cristo Jesús y de entresacar de lo vil las cosas buenas. Y entonces vamos a agradar a Dios y vamos a ser de bendición a todas las personas que nos rodean. Quiero concluir orando. Si hay alguien que quizás no ha recibido al Señor Jesucristo, ya lo he comentado antes. Esta vida solamente la podemos llevar de dos formas. Una es con Dios y sin Dios. Problemas siempre van a haber, aflicción siempre van a haber, las complicaciones siempre van a venir. Pero aquí está que lo podemos hacer con la ayuda de Dios o sin la ayuda de Dios. Si hay alguien que no ha recibido al Señor Jesús, yo voy a orar para que me acompañes con esta oración y que puedas recibir al Señor Jesús y que puedas de aquí en adelante contar con su ayuda. O si hay alguien que se ha apartado, que hoy necesita reconciliarse, renovar sus votos, renovar su pacto, bueno, repite también conmigo esta oración. Oremos. Amante Padre, en esta hora, maravilloso Rey, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús. Yo lo recibo ahora como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego, maravilloso Rey, que tu Espíritu Santo venga hoy sobre mi vida y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gracias, maravilloso Señor. Te ruego que me ayudes a vivir esta vida de acuerdo a tu palabra y tu voluntad. Gracias, bendito Rey Jesús. Amén.